Cristo, y lo único que hacemos es desarrollar nuestro entendimiento de acuerdo a tu palabra, que Cristo se ha formado y que todo aquello con lo que ya hemos sido bendecidos, Padre, se ha manifestado. Te damos gracias por la vida de Jesucristo en nuestra vida, por lo cual estamos plenos, completos, felices, Rey. Y gracias por este tiempo de edificación. Gracias por nuestro país, que hay libertad, Señor, para poder estudiar la palabra, transmitir la palabra. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en México. Nosotros declaramos que México te pertenece a ti y te damos gracias, Padre, por la solidaridad que has despertado en tus hijos también para ayudarse unos a los otros. Declaramos que la palabra que hoy se trae se va a dar en el blanco y va a producir mucho fruto. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Bueno, pues antes que nada quiero traerles el reporte de haber salido este fin de semana. Este fin de semana estuvimos en una ciudad que se llama London, Canadá. London, en la provincia de Ontario. El país es Canadá, la provincia o el estado se llama Ontario. La ciudad donde viven las personas que estuvimos es London, así se llama, pegadito a una ciudad hermosa que se llama Toronto. Ellos son la familia Amigón, así se apellidan, Amigón, que ahorita nos están viendo. De hecho, el estar ahí con ellos fue sorprendente. No se pierden un discipulado, no se pierden un domingo, no se pierden el programa de los miércoles, siempre están pendientes. Me preguntaron por Sabinator, así me preguntaron. Así es que ahorita Dacia y Sergio y sus hijos nos están viendo. Ahorita yo creo que a ver si ponen un comentario, Claudia, porque preguntaron por Sabinator, preguntaron por algunos otros de ustedes. Dicen que ellos tienen un anhelo enorme de venir a esta casa, ser edificados, aprender. Y bueno, era un viaje realmente de trabajo. Lo aprovechamos gracias a la hospitalidad de ellos para conocer algunos lugares, pero realmente era un viaje de trabajo porque ellos, después de recibir esta palabra, nos dijeron abiertamente, ¿verdad? Lo pueden ellos constatar, de que es muy difícil, después de recibir una palabra de la verdad presente, encajar en un sistema religioso. Para ellos ya era muy difícil. Tenemos ya un tiempo de relación con ellos, ya varios meses, y la idea era ir a evaluar la posibilidad de abrir Agua Viva Canadá, y yo pues quiero hacerlo públicamente. Vamos a iniciar una obra en Canadá, ¿verdad? Entonces sí, claro que sí. El reino se tiene que expandir. Nosotros estamos confiando en el Señor de que con esa familia Dios va a hacer grandes cosas. Y así es, en el reino los comienzos así son, desde abajo. Esta congregación, para testimonio de muchas personas que nos puedan estar oyendo en otros lados, comenzó en una casa. Así fue, doctor, ¿se acuerda? Ahí 5 personas con una cajita, con una guitarra de caja. Así empezó Agua Viva para las Naciones. Entonces, nosotros pudimos constatar que son personas con el corazón correcto y con una mentalidad de reino, como personas que quieren seguir aprendiendo de esto, porque pues es una palabra, ustedes lo pueden saber como hijos de la casa que forma Cristo, que no tiene nada que ver con la religión y que nos equipa para la asignación. Entonces, pues les damos la bienvenida oficial a la familia Amigona. Ya se reportaron. Y les damos la bienvenida a la familia de Agua Viva para las Naciones, declarando que la obra en Canadá va a crecer mucho y que muchas personas van a conocer al Señor a través de ellos, ¿verdad? Y bueno, pues esto sigue expandiéndose y no veo la manera de que nadie lo pueda parar, porque esto es para el Señor. Esto no tiene ningún tinte de personalismo, ni simple y sencillamente somos, ¿qué? Ministros en los cuales Dios se manifiesta. Somos ministros competentes del nuevo pacto, pero somos instrumentos. El que edifica su iglesia es el Señor, pero es un privilegio ser su instrumento. Y pues lo que Dios va a empezar ahí, confiamos que va a dar mucho fruto a su tiempo. Así es que no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto que Dios está haciendo, pero se cumplirá en su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿les parece bien que recibamos a la familia de ellos con un aplauso de bienvenida? Ven todos los programas, así es que
¿Se saben la historia de los burritos también, Yoli? Del doctor, no vino, le mandan muchos saludos al doctor, de que cada vez que quieres que estemos saludando, dice, ahí está el doctor diciendo. No vino el güerito ahora, pero también reclamaron que el güerito nunca ha pichado unas hamburguesas. No sé por qué no vino, ¿verdad? Pero se anda librando. Mira, nos manda a saludar Kit Johnson, dear friend, Kit Johnson, we love you so much. You are part of this family. We miss you. Le mandamos un fuerte abrazo a Kit Johnson. Doctor Ugarte, pues para que usted sepa, ¿verdad? Andrea Amigón, ella es la hija de ellos, Dacia. Saludos, Lupita Rivera, Miguel Ángel Gaufeni desde Reynosa, Mónica Olague. Mónica, te enviamos un abrazo. Mónica no está en Canadá, está aquí en Delicias, pero también le enviamos un abrazo, ¿verdad? Y Andrea Amigón dice gracias y también les mandamos un saludo a todos en Delicias. Pues bueno, muy, muy bendecidos. Una persona de Uruguay está, no, ya no vi. Marcos González de Uruguay. Marcos, te enviamos un fuerte abrazo. Pues la palabra de Dios ya está bendecida, ¿verdad? Y nosotros somos quien recibe esta palabra para que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a continuar con estamos hablando de finanzas de reino y la importancia de cambiar la mentalidad respecto a las finanzas como Dios piensa. Ya dimos un viaje por todo el Antiguo Testamento, ahora vamos a hacer un viaje por todo el Nuevo Testamento de lo que se expresa de las finanzas. Lo último que leímos fue Primera de Timoteo 6:6, que dice, es cierto que con la verdadera religión hay que cambiarlo por evangelio, se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Y luego Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces, esto fue lo último que estudiamos. Ahora vamos a Tercera de Juan 1:2, por favor, ahí al área de medios. ¿Es Ruth? Hola, mi hija, qué gusto verla. Qué bueno que ande por acá, no se vaya tan lejos, vénganse para acá. No cobramos más, ya está incluido en el boleto. Tercera de Juan 1:2 es un versículo muy interesante que habla sobre el deseo de Dios respecto a cómo nos vaya aquí en la tierra. Dice, queridos hermanos, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Otra traducción es, amado, yo deseo, si me pone Reina Valera, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está Reina Valera. Esta es la oración del apóstol Juan, ¿sí? Y si se fija aquí, dice yo deseo. La NBI dice yo oro. La traducción más correcta es yo oro para que te vaya bien, para que seas prosperado en todo. La palabra prosperado ahí, aunque no tiene una connotación directamente de finanzas, dice, se pudiera comparar con lo siguiente: yo deseo que en todo tu camino de vida crezcas, progreses. En otras palabras, en todo lo que hagas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en la otra traducción dice, como prosperes espiritualmente. Yo quisiera ver ahorita en el original, si pudieras checarlo, Sergio, el original, a ver si habla de psique o si habla del espíritu o del alma. Aquí vamos a estudiar a fondo, ¿sí? Pero de todas maneras es muy importante de que el deseo aquí del apóstol, y podemos decir que es el deseo divino, es que los hijos de Dios les vaya bien absolutamente en todo. No dice parcialmente, sino en todo, pero también no es una condicionante, no dice si llegaras a prosperar. No, dice mi deseo y oro es que si tú llegas a prosperar, tu alma o tu espíritu, ahorita vamos a ver, ya haya prosperado. La mayoría de la gente lo enseña como una condicionante, pero si usted lo lee, otra vez me pone NBI, por favor, mijo, se va a dar cuenta que no necesariamente es una condicionante, sino que el apóstol lo que está diciendo, si vas a prosperar en todo, más te vale mi deseo o por lo que estoy orando, que si a ti te llega el progreso, estés ya próspero en tu alma. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena voluntad,
así como prosperas, ¿sí? Espiritualmente. No está en ningún momento anteponiendo, si llegaras a prosperar en tu alma, entonces prosperarás. No, está diciendo, estoy orando para que estas dos cosas te acontezcan. Pero ¿por qué no deja de lado que a la prosperidad financiera o a la prosperidad de todos los caminos, por qué la liga o por qué hay un deseo o por qué está orando para que haya una prosperidad en su alma? ¿Por qué? Aunque no sea una condicionante explícita, sí está diciendo que debiera ser el modelo correcto. ¿Por qué se debe prosperar en el alma? Si va a prosperar usted en el bolsillo, ¿por qué, Carmelita? Porque si el alma no ha sido renovada, ahí nos vamos a dar cuenta de que todo lo que el hombre viejo que ya quedó en la cruz, pero impactó al alma, ¿qué le ocurrirá a las personas que prosperen financieramente con un alma que no ha sido renovada? Ese dinero no va a ser para bendición. Exactamente. Si hay costumbres en el alma que están ligadas a la antigua creación, al viejo hombre, que es espiritualmente ya murió, pero en el alma quedan registros, es como darle finanzas extraordinarias a personas que no han pasado por un proceso de renovación del entendimiento, pero también de sanidad en su alma. ¿De qué es capaz esa gente? Por eso quiero agregar sanidad, porque ahorita se va a dar cuenta que es importante. ¿De qué será capaz la gente con dinero si no ha sanado sus heridas? Vamos a echarle, fíjese bien. Venganza. Si fue humillado, humillar a otros. Si fue rechazado, no, comprar por medio del dinero aceptación. ¿Qué podrán comprar? Aceptación de otras personas. Se puede caer en el adulterio, en el engaño de las riquezas, una identidad incorrecta. O sea, cuando no se han sanado las heridas, el que tiene dinero, cuidado, puede hacer cosas totalmente incorrectas. Ahora, y si no renueva su entendimiento, ¿para qué son las finanzas? ¿Qué hará con ese dinero? Malgastarlo, despilfarro, atesorarlo, no invertir en el reino, ¿sí? ¿Perdón? Más fuerte, mija. Confiar en el dinero. Por eso lo que está diciendo es que aquí es necesario que haya un trabajo en la renovación del entendimiento, para que si esta prosperidad financiera llegue a tu vida, le des buen uso a las finanzas, honres a Dios con tus finanzas, no trates de sanar tus heridas, ¿sí?, de pobreza o de rechazo a través del dinero, comprar favores, comprar personas, todo lo que puede provocar un exceso o una prosperidad financiera en alguien que no tiene sana el alma o que no tiene entendimiento para qué es el dinero, ¿sí? Por eso es tan importante esta oración que está haciendo. No sé si tenga dudas respecto a eso, con toda confianza, ¿sí? Porque es un versículo que se utiliza mucho, pero a veces no se le da el énfasis de lo importante que es haber renovado el entendimiento y de tener sana las emociones. O sea, las dos cosas son importantes, porque también puede ser que no sea un despilfarrador, puede llegar al todo lo contrario, a ser un acumulador, alguien que no quiera gastar jamás, alguien que también se le suba su orgullo, la soberbia, que crea que la seguridad está en el dinero. Entonces, aquí la oración está diciendo, quiero que te vaya bien en todo, pero también estoy orando para que prospere tu alma, que haya cambiado tu entendimiento. ¿Sí? Por eso es tan importante. Entendimiento y sanidad, las dos cosas, ¿sí? Ok. Lucas 4:18. Fíjese todos los versículos que vamos a analizar.
el Espíritu de Yahvé está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y ojo con esto, la palabra unción o ungir, casi siempre le hemos dado una connotación, se le ha dado una connotación ¿de qué tipo? Ritualista, ¿sí? O mística. La realidad es que la palabra lo que era un rito de ungir era reconocer algo que estaba, una habilidad que estaba sobre alguien, una capacidad, y luego mediante la unción se consagraba, o de otra manera se decía, se reconoce esta habilidad o está preparado, y mediante el rito de ungir con aceite se hacía un reconocimiento. La unción del antiguo pacto era una unción externa. Entonces lo que hacían literalmente es que los bañaban de aceite, bueno, les echaban aceite y decían, ahora está ungido. ¿Qué aceite se utilizaba? Esto es clave, ¿no? Fíjese qué importante es esto, no hay problema. Pero por eso es que tenemos que entender. Muy poca gente que sabe que se utilizaba no aceite de olivo, porque es lo más fácil pensar. No, era el aceite de la unción. El aceite de la unción era un aceite que estaba regulado por instrucciones precisas y que en el templo había medidas que le decían qué tipo de elementos aromáticos tenía que tener, qué tipo de, especias tenía que hacer para que este aceite fuera considerado el aceite de la unción con medidas exactísimas. Por eso mucha gente confunde la unción en el nuevo pacto con la unción del antiguo pacto. Esto es bien diferente, totalmente diferente. En el antiguo pacto se ungía a reyes, se ungían a los profetas, se ungían a los sacerdotes, ¿sí? Ellos estaban preparados para que esta unción no que les diera el poder en sí, sino se reconocía que quedaban consagrados al servicio de Dios, y era sobre los únicos, bueno, con la excepción también de los jueces, donde el Señor se posaba sobre ellos. El Espíritu del Señor venía sobre ellos, y es clara la palabra sobre. Por eso eran ungidos, pero no con cualquier aceite. Tenía que haber el aceite de la unción, se le llamaba. Ahora, ¿por qué en el Nuevo Testamento ya no vemos la operación del aceite? Bueno, ahí voy para allá. Porque ya no es un aceite externo, pero porque el aceite era símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo que ahora está dentro y que ya nos ungió. Dígale que está encima de usted, ya te ungieron. O sea, esa unción ya está, dígale que está encima de usted, tú ya estás ungido. Ya estás ungido significa preparado para. Hay un reconocimiento de una habilidad, que en la multiforme sabiduría de Dios, usted tiene habilidades que otros no tienen. ¿Quién se lo puso ahí? El Señor, y usted está ungido para ello, está preparado para ello. La única vez que vemos hablar del aceite en el Nuevo Testamento es en el libro de Santiago, ¿sí? Y dice que a los enfermos, primerito, esto tiene que ser clave para entender el libro de Santiago, Javi. El primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento es el libro de Santiago, no el de Mateo. El primero que se escribe es el de Santiago. O sea, cronológicamente es el primero. Y si me pone Santiago 1:1, esto va a ser muy importante entenderlo. Porque ¿a quién le dirige Santiago la carta? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién? A las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Entonces esta carta, si es a las 12 tribus, ¿a qué connotación mental se estaba hablando? ¿En qué connotación mental? En una connotación mental totalmente judía, ¿sí? De antiguo testamentaria. Era para los, tenía que hablarles en ese lenguaje. Pero oh sorpresa, señora Anita, cuando dice que si hubiera algún enfermo se le hablara, los ancianos
y se ungiera con aceite, la palabra, el aceite que se utilizaba ahí no era el aceite de la unción. Esto es clave, por eso mucha gente, ojo, que no suene a crítica en lo más mínimo, pero tenemos que entender cuánto reborujo hay por falta de conocimiento. Por eso a la gente se le sigue ungiendo en muchos lugares. Sí, ustedes ven que tienen ahí el botecito del aceite. Para empezar, tendría que ser, si fuera para activar algo, tendría que ser el de la unción. Aquí en México no hay. Para empezar. Segundo, no tiene nada que ver con la unción interna. ¿Sí? Y para acabarla de amolar, el aceite que se utilizaba con estos enfermos era un aceite aromático, porque imagínense enfermos postrados en una cama, sin bañarse, llagados. Ya se imagina cuáles eran los efectos del calor, ¿no? Olía a humanidad. Entonces lo que hacían era, por favor, denles una, o sea, denles una manita de gato, un repasito ahí, porque el olor era muy fuerte. Entonces ellos eran limpiados con eso, y después dice, y la oración de fe sanará al enfermo. No dice que el aceite. Por eso usted aquí en la casa, que es entendido en la verdad presente, pues no encuentra aceites. Pues cuando no teníamos entendimiento, doctor, hay que ser sincero, ¿verdad? Cuando no había ese entendimiento, lo llegamos a usar, y se llegó a reconocer ministerios con aceite. Por eso, ¿cuántos lugares andan arrojando aceite? Pues imagínense cuánta gente le echaron a perder los trajes nuevos con litros de aceite, que para efecto espiritual, ¿sabe para qué sirve? Para nada. Si es que usted si tiene su botellita de aceite ahí en su casa, pues más vale que le vaya dando, o si es de oliva, pues bueno, pues para unos huevitos estrellados, mija, ¿eh? Para uso culinario, ¿verdad? Huevitos rancheros quiere el doctor. Bueno, entonces aquí el Señor, fíjese lo que está diciendo. El Espíritu del Yahvé está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ahora, ojo, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Una pregunta, ¿qué buena noticia le puede dar a usted a un pobre? Hay que ubicar de qué problemática estamos hablando. Si una buena noticia a un enfermo, ¿cuál será? Sanidad. Una buena noticia a alguien triste va a ser que Dios lo va a alegrar. Sí, por eso es tan clave lo que está diciendo, a quién va dirigida. Dice, buenas noticias a los pobres. Lo que le está diciendo, ¿qué buena noticia le puede dar usted a un pobre? Que se le va a acabar la pobreza, que le va a cambiar la mentalidad. Por eso estas buenas noticias a los pobres, lo que está diciendo, si le damos el soporte a todo lo que ya hemos estado leyendo, que una persona que ya tiene una identidad de heredero, de hijo, jamás debe verse como pobre. Puede entender que hay tiempos de pobreza, sí hay tiempos de escasez, pero no es para toda la vida. Pueden ser momentos, ¿sí? Son circunstancias. Y lo que hay que hacer es que hay que analizar por qué estamos pasando por problemas de escasez. Pero las buenas noticias a los pobres es de que Él con su pobreza, Él se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza, dice la Escritura, fuésemos enriquecidos. Ahora, ojo, porque de qué nivel de pobreza estábamos hablando de Jesús. Esto es clave, Alonso, fíjese bien, porque aquí es donde, fíjese bien, maestra, porque mucha gente dice, ok, se hizo pobre para que fuésemos ricos, entonces Él era paupérrimo. No,
Pero ¿por qué se utiliza la palabra de que Él se hizo pobre? Porque esto es la gente del mundo, o sea, el que no entiende nada de esto, dice, entonces los hijos de Dios tienen que ser pobres. Pues si Jesús fue pobre, si nos dio el ejemplo de la pobreza, pues tenemos que ser como Él, pobres. No. ¿Por qué utiliza la palabra pobre? Porque hace una comparación de su estatus eterno. Y cualquier cosa que se compare con su estatus eterno, ¿será que pobreza? La humillación de Cristo de haberse encarnado. Pero sinceramente, ¿de dónde se sacan elementos para pensar que Él era pobre? No hay. Ayúdeme para que esto vaya quedando claro. ¿Por qué dicen que Jesús era pobre? Porque nació en un pesebre. Ese es uno de los argumentos. Ok, ¿sí? Entonces, porque dice la gente, no tuvo ni para el hotel. No leen la Biblia. No dice que no tuviera para el hotel, el hostal. No había lugar, no que no tuviera. En otras palabras, José no reservó por internet. Se le pasó. Sí, pero hablando de Jesús específicamente, ¿por qué dicen que era pobre? Eso, nació en un pesebre, no tiene nada que ver, ¿eh? Otra vez, no tiene nada que ver. Y proféticamente era como el postrer Adán, otra vez volver a un lugar no hecho con manos de hombre, ¿verdad? Y donde estaba la naturaleza. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero no era porque no tuviera, era porque no había lugar. Porque otra cosa más se dice que era pobre, Abdiel. Hijo de un carpintero, ok. En la cultura, nada más para contestar, para que vea que no hay ni por dónde. El estatus podía ser de dos tipos. Artesano de la madera o profesional de la madera como negocio que ellos podían construir desde un bastón hasta un barco. ¿Cómo se le dice a los ebanistas? ¿Por qué podemos saber que tenía habilidades José como ebanista? Es que hay que profundizar, porque se fue unos años a estudiar a Egipto, y era una de las artes que eran aprendidas en Egipto. ¿Y sabe cómo le iba a ellos? Bien. Segundo punto respecto a la carpintería. A Jesús continuamente le decían, este es el carpintero, ¿sí? En otras palabras, era un negocio acreditado. O sea, no es como ahorita don Panchito el carpintero. No, en ese tiempo era como hablar de una compañía. Entonces, para nada, eso es un argumento que también tiene manera de refutarse. ¿Qué otra situación? Las estructuras de madera también, estructuras en las casas, en los barcos. O sea, era un trabajal lo que hacían los carpinteros. Por ahí no le faltaba. ¿Qué otro argumento dicen de Jesús como pobre? A ver, Abdiel. Que llega a Jerusalén en un pollino. Ok, ese pollino era un pollino 0 kilómetros y estaba profetizado. Entonces, y era un pollino blanco. Entonces, en otras palabras, era hasta cierto punto hasta privilegio. Sí, no era, pues, ni modo que llegara en qué, en carro, no había carros, ¿verdad? Entonces, este era sin montar, era 0 kilómetros de veras, literalmente. Entonces, tampoco. Sí, se lo dio. Pero bueno, pero de todas maneras no tiene nada que ver con pobreza. No tenía dónde recostar la cabeza, inocente. Las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen dónde hacer sus nidos, pero el pobre hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza, inocente. Ese es en un lenguaje profético. Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen dónde, pero el Hijo del Hombre todavía no tiene dónde recostar la cabeza, porque Él iba a poner su cabeza sobre el cuerpo que era la iglesia. No existía la iglesia todavía. Entonces, ¿por qué? Porque de que Él podía pagar ahí asistencia, la podía pagar. Tenía tesorero. Y el tesorero todavía lee. ¿Por qué? Sustraía, ¿por qué? Porque había lo suficiente para que no se notaran. O sea, no traían 15 pesos, ¿verdad?, para los burritos. No, lo podía sacar porque él decía, al cabo nadie se da cuenta cuánto habría ahí.
financiado su ministerio, usted lo puede leer, por gente de mucho dinero. Muchas mujeres prominentes financiaron el ministerio de Jesús. O sea, de veras no hay ni por dónde, bien vestido, con tesorería, imagínese, ¿no? Y agréguele a eso. Si él llamó a los discípulos que tenían trabajo, ¿quién les pagaba a los discípulos? El jefe, él. Tenía una nómina por lo menos de 12 personas. Y bien pagada, ¿eh? Porque si no les pagara, él contradecidiría. Habría una contradicción con la palabra de que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Él no podría provocar eso, pero él no podría estar a favor de eso. Si los llamó, le aseguro algo, les pagó. Y era una nómina de 12. Entonces, no hay por dónde. Entonces, cuando se habla de él, que está ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, literalmente, es que él tiene la buena noticia de que al que encuentre pobre, el que está en Cristo puede cambiar ese estatus. De hecho, cambia inmediatamente espiritualmente. Se convierte en hijo, se convierte en heredero, se convierte en millonario. Las riquezas de la sabiduría, las riquezas del conocimiento están en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Cambiar la mentalidad. Gálatas 5:22. Uy, qué rápido se nos está yendo el tiempo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Ok. La palabra paz ahí, en el griego, es el equivalente al hebreo shalom. Pero en el hebreo, cuando se expresan un judío un saludo de shalom, no le está diciendo, shalom, que tenga, o sea, que no tenga problemas. No, ese es el concepto de paz. Cuando un judío se saluda y se ofrece shalom, lo que está ofreciendo, deseando es plenitud. ¿Sí? Cuando ellos se saludan y se dicen plenitud, es que están deseando que les vaya bien ¿en qué? Hasta el grado de la plenitud. Plenos. En griego, la palabra paz es eirene. ¿Y cómo cree que se traduce también? Prosperidad y progreso. Por eso, ojo con esto, y esto es contundente, Ortega. Es fuerte lo que voy a decir, pero tenemos que aguantarnos. Por eso, cuando usted no esté progresando, puede tener baches. Baches los tenemos todos. Pero si dice que el progreso es fruto del Espíritu, ojo con esto, ¿sí? Significa que lo natural de una persona espiritual, por fruto, es progresar. Entonces, por eso, desde la óptica del Espíritu, lo normal es que usted progrese. Ahora entiende por qué es tan importante exponerse a una palabra revelada. O sea, por eso es tan importante alimentarse. Mire, nosotros ya tenemos, yo sé que ustedes ya salieron, pero esto lo digo por la gente que apenas está entrando en este proceso revelatorio. De veras, alguien que no se expone, Dios no va a soltarse llorando. Ay, no se quiere exponer, Liber, no quiere. Dios dice, se va a acabar el mundo porque no quiere exponerse. No. Dios dice, ¿cómo me puede que mis hijos, teniendo acceso a alimento sólido, alimento que les forme, no quieran? Porque este alimento cambia la mentalidad. En vez de andarse alimentando de mezclas de pactos, en vez de andarse alimentando de ritos, tradiciones, confusiones, no andaban diciendo que ya el 23 de septiembre, sí, o sea, había gente que estaba promoviendo que proféticamente el 23 se acababa el mundo. Pues ya andamos en el 26 y aquí andamos todavía, ¿verdad? Entonces, ojo, insisto, entre más comamos alimento sólido, más se forma Cristo, ¿sí? Más crecemos, más maduramos, y fruto del Espíritu, una parte del fruto del Espíritu es progreso. ¿En qué será el progreso? En todo, en todo. Entonces, ¿cómo también
esta parte del fruto del Espíritu tiene que ver con progresar. Más, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como se haya propuesto, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, fíjese bien, 2 Corintios 9, está el apóstol Pablo exhortando a la generosidad, porque había una problemática. Este versículo lo utilizamos a veces para los tiempos de ofrenda, ¿sí? Pero la realidad es que no era esto no es específicamente para un tiempo de ofrenda, pero los principios sí. Ojo con esto, los principios sí. ¿Por qué estaba pidiendo una ofrenda especial Pablo aquí en 2 Corintios 9? El que lo sepa, el güero le disparará la hamburguesa no sé cuándo, porque ni dispara ni vino ahora. A lo mejor nos está viendo, güerito, ya te hiciste famoso, Pero quién sabe por qué se estaba pidiendo esta ofrenda. A ver si se gana la hamburguesa. A ver, ¿cuál? No sabe. No, los de Jerusalén. Había una seria crisis económica en la iglesia de Jerusalén, y resulta que hay una exhortación para enviarles. Es como enviar víveres ahora, como invertir, porque había una situación económica muy crítica para los de Jerusalén, y viene la exhortación del apóstol Pablo a levantar una ofrenda. Pero fíjese todos los principios que hay aquí. Por eso aquí no habla de diezmo, porque Dios ama al dador. Desde aquí usted saca un principio, independientemente que no fuera para dar en la congregación. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque ahí la llevas. Vas bien. ¿Por qué amará Dios a un dador alegre? ¿Cuándo se puede alegrar una persona, Enrique? Tú, mijo. Sí. Cuando no está esclavizado el dinero, sí. Pero también hay algo todavía más. ¿Por qué, mija? Que lo ama. Ándele, ya le pegó. Se ganó una hamburguesa, pero no hay quien dispare ahora, mija. Lástima a Margarito. Sube, Pelayo, sube. Porque la gente que puede dar con alegría es alguien que ya desarrolló entendimiento. En otras palabras, claro, no es esclavo del dinero, pero imagínese, ojo con esto, porque yo declaro que esta es una casa dadora, alegre, y yo declaro que usted va a cosechar enormemente finanzas, que estamos hablando de finanzas, ¿sí? Pero hoy ¿qué pudiéramos decir que los dadores alegres, qué entendimiento tendrán que tener, Javier? Lo que tenemos no es nuestro, esa es una parte. Hay algo que es correcto. ¿Qué más debemos entender? Es para el avance del reino. En otras palabras, que no sabemos que somos quienes financian el desarrollo del propósito eterno. ¿No le da alegría cuando usted pone en la canasta para que el propósito eterno se cumpla? Uf, a mí me da. Mire, yo le voy a decir desde temprano, Rosy y yo, a ver, ¿cómo llevas, son? Lleva, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque nos da alegría. No se hable de otro tipo de cosas que damos, ¿verdad? No lo quiero hacer público ni mucho menos. Pero por eso Dios ama al dador alegre, porque ha desarrollado entendimiento y le produce gozo, le produce alegría. Por eso una persona que tiene este entendimiento definitivamente tendrá que dar, y lo que dé le produce mucho gozo, porque aparte sabe que todo lo que siembre para el reino también va a traer una cosecha. Entonces también es entendido en este principio. ¿Quiere que saludemos a alguien, doctor, o no? ¿Qué opina de eso, doctor? Es conveniente hacerlo ya porque se pasa el tiempo. ¿Alguna duda?
a Kit Johnson, a Uruguay, a Canadá, Reynosa, Tamaulipas, Chihuahua, Ecuador, Jonacatepec, Nueva York, Juárez, Argentina, Chile, Tampico y Costa Rica. No alcanzamos a leer comentarios, pero a todas esas ciudades, mándele un abrazo gordito, ¿no? A ver, mándele un abrazo gordito. No un abrazo gordito, sino un abrazo gordito. ¿Ah? Ahí les va ese abrazo. Se tocaya, luego se apuntó. Bueno, fíjese todos los principios que vamos a extraer aquí. Porque toda generosidad que abunda en ustedes llega de las manos de Dios. Ay, caray. Entonces dígale que está encima de usted, si tú eres generoso, es porque esa generosidad te la puso Dios en el corazón. O sea, ¿realmente qué hacemos nosotros? Nada más fluimos, obedecemos. Dice, porque toda generosidad que abunda en ustedes llega de las manos de Dios. O sea, como decía Gaby, ni siquiera es nuestro. Para que teniendo, fíjese lo que dice el principio, para que teniendo lo suficiente en todo. Y si me puede checar ahí en el griego, Sergio, la palabra suficiente. Segunda de Corintios 9:8. No quiero adelantarme, pero ahorita quiero que vea lo que es la palabra suficiente. Para que teniendo siempre, ojo con eso, siempre, lo suficiente en todo, abunden para toda buena obra. O sea, vuelve otra vez el punto. Para que usted teniendo siempre, linda, lo suficiente en todo, vuelva a abundar en otro. O sea, que vuelva a dar. Principios. ¿Qué es abundar? Suficiente, sí. Suficiente. Es autosatisfacción, contentamiento o competente. Imagínense, que esté satisfecho, que no le falte nada. Ahora, lo suficiente en todo, abunden para toda buena obra. 9:9, como está escrito, Él repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que ministra la semilla al que siembra y pan para alimento, suministrará y multiplicará la semilla de ustedes y hará aumentar el fruto de su justicia. Ojo con esto. Entonces Él da semilla y da alimento, güera. Da dos cosas. ¿Cuál es la diferencia de la semilla y del alimento? La semilla tiene un objetivo. El alimento tiene otro objetivo. La semilla debe tener la mentalidad de multiplicación. El alimento es para el disfrute. ¿Sí le gusta comer a usted? ¿Sí les gusta comer? Sí, mija. Pollito. Me libré del pollo 3 días casi. Gracias a Dios. El Señor hace milagros. Pero entonces, el problema es que hay gente que se come la semilla. ¿Qué pasa si un agricultor se come la semilla? El agricultor tiene que echarse sus panes, sus tortas, su barbacha, pero la semilla no es para. La semilla se tiene que sembrar. Entonces, ojo, tenemos que aprender cuando Dios nos da una semilla y cuando nos da alimento. Precisamente cuando hablamos de diezmo en el nuevo pacto, ya no es lo mismo que el antiguo pacto. Por eso le digo, en el nuevo pacto ni siquiera le podemos llamar diezmo. Le pudiéramos llamar ¿qué? Semilla. Mi semilla va. Ahora, usted sabe que su semilla aquí en casa beneficia a los pobres. Bueno, es que vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, nosotros enviamos mensualmente a una misión dinero. Pero no me refiero nada más a eso.
¿Cuánto cree que se cobra normalmente en un congreso como los que nosotros traemos? O sea, si usted va al extranjero le va a costar entre 50 o 100 dólares una entrada. ¿Aquí cuánto cuesta? Cero. Y no estoy criticando al que cobre, ¿eh? O sea, eso es muy de cada quien porque entendemos lo que cuesta producir un congreso. ¿Sí? ¿Cuánto le costaría a usted ir a Houston o a Miami a un congreso de estos? Tranquilamente entre vuelos, comidas y hoteles, $2,000. Tranquilamente. Cuando usted y yo damos y que se utiliza para el congreso, le estamos haciendo un ahorro financiero a muchísimas personas. Por eso cuando al final se levantan ofrendas de fe, realmente son semillas para que los que no pudieran pagar todo eso puedan disfrutar de un congreso de ese nivel. ¿Sí lo capta? ¿Sí? Entonces no necesariamente que salimos a la plaza a darle al que no tiene un lonche, no. Aparte hay otra cosa, ¿cómo estamos contribuyendo contra la pobreza? Esto es clave, ¿eh? Renovando el entendimiento. Por supuesto, mija. Por eso siempre será de mayor provecho enseñarle a alguien a pescar que darle un pescado. Entonces, eso nunca se le olvide porque siempre habrá críticos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no vayan? Ok, está bien, que critiquen lo que quieran, lo que no sepan, pero lo que sí sabemos es esto, ¿sí? Y esto no lo puede usted ignorar. Y el que suministra semilla al que siembra y pan para alimento, suministrará y multiplicará la semilla de ustedes. Dígale que está enseñando usted, dalo por hecho, dígale, que te van a dar semilla. No te la vayas a empacar, dígale. Porque suministrará y multiplicará. Ojo con esto, fíjese bien, mija. Primero la suministra y luego la multiplica. Pero hay un proceso intermedio. ¿Cuál es? A ver, los que sepan agricultura saben que hay algo en medio. Se tiene que cultivar. Pues sí, si te dan la semilla no se te multiplica en la mano. ¿Dónde es el único lugar donde se multiplica? En la tierra. En el lugar donde se siembra. Por eso, si usted y yo no sembramos, no esperemos. Ahora, fíjese bien, ojo, cada vez que le digan, no seas burro, sí, porque hay gente que le va a decir, no seas tonto, ahí vas a tirar el dinero, ahí vas a darle a que se hagan ricos, al pastor para que traiga guaraches nuevos, ahí vas, ¿sabe qué cree que debería hacer usted con esa gente? No le va a pegar, no. Dígale con toda educación, tú no des, pero yo para que la semilla se multiplique la tengo que, si no la siembro, son procesos. Entonces, de veras, con toda confianza, cuando le digan ahí a alguien un mundanote, ahí vas a que te laven la cabeza, para que des, dígale, mira, a ti eso que te valga gorro, tú pones, no, ¿verdad? Entonces, calladito te ve más bonito. Pero yo para que se multiplique tengo que sembrar. Por eso fíjese bien la pregunta que le voy a hacer en estos últimos 5 minutos. ¿Quién es el principal enemigo de su progreso financiero? ¿Es usted o yo? Yo en mi vida soy yo. En el caso de usted es usted. ¿Por qué? Porque si no se aplican los principios, yo no le puedo echar la culpa a Panchito o a Ponchito que me vino y me dijo, ¿para qué siembras? Si yo le hice caso, ¿quién es el responsable? Yo. No, aunque el diablo venga y le diga, no siembres, güera, no siembres. Si usted le hace caso, güera,
Sí, la gente le echa la culpa al diablo, es que me atacó el diablo en las finanzas, me robó. No, 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 no. Ay, ay, ay. Bueno. Ahora fíjese el 9:11, el principio que se extrae de aquí es poderosísimo. Fíjese bien, señor Javi, usted que le gustan las finanzas. Para que en todo sean enriquecidos. Y si me checas ahí va a ser Plutos, que habla de riqueza financiera. Fíjese bien, doctor, que usted va a prosperar mucho financieramente todavía, ¿sabía? ¿Sí lo cree? Para que en qué? En todo. Ahorita déjeme ahí, Reina Valera, no me la quite, Yo le estoy leyendo NBI. Para que en todo sean enriquecidos, pero ojo con lo que dice. Para toda. Ahí está la clave. No para toda codez. Para toda liberalidad, la cual procede mediante nosotros, la cual produce mediante nosotros acción de gracias a Dios. Fíjese cómo lo dice Reina Valera. Para que estéis, ¿qué? ¿En qué, Gaby? Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros. ¿Qué significa eso? Pero fíjese qué interesante. El primer agradecido es usted, pero hay otro agradecido ahí. ¿Quién cree que va a ser? Las personas a las que le mostraste liberalidad. Esas personas a las que usted le mostró liberalidad, a las que usted les hizo un regalo, a las que usted le hizo una siembra. No vaya a caer en la codez, por favor. Esa persona le va a dar gracias a usted. Usted le va a tener que decir, hey, a mí no me agradezcas. Esto te lo mandó el Señor a través de mí. Va a producir acción de gracias por medio de nosotros. Qué emocionante, ¿verdad? Por eso dice que más bienaventurado es dar que... Y le voy a decir una cosa, nos lo dijeron tantas veces. ¿Sabe cuándo le va a ganar usted a Dios a dar? Primero dio a su hijo, lo más importante. Pero en las finanzas, usted da, le regresa. Y luego le siembra a otro y le cae por otro lado. Y luego le vuelve a dar a otro y vuelve a llegar. Nunca le va a ganar a Dios a dar. Por eso el que no tiene entendimiento de esto, no ve el progreso. Porque siempre anda cuidando ¿qué? Anda cuidando el peso. Ay, no, ¿cómo voy a dar si ahí piden tanto? ¿Cómo voy a dar 15 pesos? Por eso se tiene que cambiar. Por eso este curso nos tiene que cambiar la mentalidad. ¿Qué pasa, pastor? Es que esos son literales. Ahí no hay ninguna cosa que en el espíritu que usted va a soñar que le cayó una bendición. No, esto es literal. Cuando está hablando de riqueza, está hablando de riqueza literal. Se fija que no hay de dónde defender la pobreza. Sí, Sergio. Generosidad. ¿Hace cuánto que no es generoso con alguien? Somos muy generosos con el Señor, ¿verdad? Y eso es correcto. Pero ¿hace cuánto que no es generoso con alguien? Que saque un clavito ahí y llegue con alguien. Te quiero dar 3,000 pesos. ¿Hace cuánto que no lo hace? Por eso es mejor pensar que el 23 de septiembre se acaba el mundo. Un 23 de septiembre, presente lo tengo yo. No, porque ese es el día del cumpleaños de mi esposa, no por el fin del mundo.
Le voy a inventar un corrido a mi señora. Corrido del pollo enamorado. Díganle que está encima de usted. Con esta instrucción, si la pones por práctica, es imposible que vivas en pobreza. Por eso no solucione sus problemas financieros orando. Es dando. Y ore para que Dios le indique a quién. Y ore para que le dé estrategias. Y ore para ideas creativas. Nosotros los hijos de Dios, ¿sabe cuánto tiempo tenemos que orar? Todo el día. ¿Orad cada cuándo? Todo el tiempo estamos en oración. Todo el tiempo. ¡Pum! Estar checando la voz de Dios, los impulsos de la vida Zoe, los impulsos de la vida del Espíritu que ya operan en nosotros. Por eso los hijos de Dios en el nuevo pacto tienen que ser oradores profesionales. ¿Desde qué? ¿Desde qué plataforma? A ver, desde los lugares celestiales en Cristo, sentados ahí en lugares de autoridad. Somos oradores efectivos, eficientes. Entonces, por eso la gente quiere solucionar su problemática financiera orando en vez de sembrando. Esto se soluciona sembrando, dando. No nomás yo declaro que soy próspero y a la hora que le pasa por ahí le entra unas ganas de adorar. Cierra los ojos, levanta sus manos porque no quiere meterlas acá. Le voy a dar un tip, me aguanta 2 segunditos de tip. De veras, en este tema, como es un tema tan delicado, el que no tiene entendimiento, que ama el dinero, le va a querer robar esa bendición. Créamelo, se lo digo a un nivel de amigo. Quien no tiene este entendimiento, generalmente, o que ya lo oyó 20,000 veces y no lo quiere creer, es porque el diagnóstico está en el amor al dinero. Son diagnósticos que uno va aprendiendo a hacer. Gente que no se quiere desprender, gente que le duele dar, literalmente. Y para justificar que no lo hacen, pues hay que inventar, ¿verdad? De que está progresando el pastor, que no le dan a los pobres, que quién sabe qué hacen, que se lo gastó en quién sabe qué, que de seguro, o sea, con nuestro dinero se fue a Canadá. Nada de eso. Yo, por ejemplo, quiero que sepan, todas las invitaciones que yo recibo a predicar a otras ciudades, no se gasta un peso de agua viva. Para que usted sepa, yo sé que usted no es crítico, pero si conoce a algún crítico para que le lleve la noticia, ni un peso. Todas las personas que nos invitan a predicar, ellos cubren los gastos, como nosotros cubrimos los gastos de las personas. Imagínense que yo invite a predicar a alguien y le diga, ahí te vienes de Ray. Oye, a ver cómo le haces, agarra una huila. Imagínense una balistrera en huila desde Córdoba. Pobre Juan llegaría así ya. Bueno, en bicicleta, porque estamos en muchos países, ¿verdad? No, hay que pagarle su avión al Señor. ¿Y sabe cómo lo hacemos? Alegremente. Y un hotel, bueno. Y que coman, bien. Y todavía, honrarles. Diga conmigo, eso es lo normal. Por eso cuando yo soy invitado, yo no cobro. Pero la gente con entendimiento hace lo mismo. ¿Sí? Entonces no se gasta un peso. Quiero decirle que los viáticos, cuando se sale a predicar, en el caso de la casa, se reintegran a la casa. Si hay ofrendas, el gasto se reintegra. Quiero que lo sepan abiertamente. Sus pastores aquí tienen un ingreso que no son todos los diezmos. No me meto en juzgar a otras personas y otras congregaciones. Son libres de administrar. Aquí no es así. Y no lo digo para orgullo. Lo digo para que usted no se deje contaminar. No se deje contaminar de veras. ¿Por qué? Porque el beneficiado o el perjudicado de lo que haga con sus finanzas, ¿quién cree que va a hacer? Pues usted. Y eso incluye la finanza de los hijos, los negocios.
Usted dele al Señor con ganas, hasta que llegue en usted a desarrollarse una cultura de generosidad. Cuando una persona desarrolla una cultura de generosidad, créame una cosa, cosecha muchísimo, abundantemente. Bueno, nos faltan muchos versículos del Nuevo Testamento, ¿está aprendiendo? Muchos todavía, Romanos 8, pero hoy ya se nos terminó el tiempo. ¿Hace mucho que no cenamos o ya cenamos? No, ya cenamos, ¿verdad? Gracias a Dios por la reunión de matrimonios. ¿Cómo les fue? Bien, gracias a Dios. Bueno, pero les fue bien. Les fue bien. Gracias a Dios por eso. Nos vemos el domingo. El viernes ya hay desayuno de mujeres, ¿verdad? ¿Hay más saludos, señora? Porque el doctor le tengo miedo. Ya nada más de Houston, Juárez, Puerto Vallarta, México y República Dominicana. Bueno, estamos despedidos. Acuérdese, nunca salimos de la presencia del Señor. Jamás salimos de la presencia del Señor. Oramos. ¿Alguien tiene una necesidad de oración por algo? ¿Hay alguien que tenga alguna necesidad de oración? Sí, personal. La que sea. ¿Qué quiere, Gutiérrez? A un sobrino una cirugía delicada en Morelia. ¿Cómo se llama su sobrino? Edgar. Y vamos a orar por uno de los líderes de Agua Viva de Chihuahua que va a entrar a cirugía, Ara también. Entonces, Edgar y Ara son presentados delante del Padre en este momento con acción de gracias. Señor, porque tus hijos tenemos derecho a la sanidad. Y esta sanidad ya es parte de nuestro derecho legal. Por eso, respecto a estas dos personas, enviamos la palabra donde están y quedan sanos sus cuerpos en este momento en el nombre de Jesucristo. Lo que vayan a hacer los médicos será solamente un trámite para confirmar la sanidad. Así lo establecemos en el nombre de Jesucristo el Señor y damos gracias, Padre, por el poder que mora en nosotros. Dele gracias al Señor. Tómese un momento para agradecerle al Señor que Cristo está dentro de usted. Esto era imposible que ocurriera, y Cristo está dentro de usted. Tómese un momento para agradecerle que en usted opera el poder mismo. Cristo es poder, Cristo es sabiduría y Cristo es poder. Dele gracias porque usted está empoderado en Cristo. Dele gracias por su nueva naturaleza que opera en usted en este momento. Gracias, Padre. Dele gracias porque usted tiene la mente de Cristo. Agradézcale. Señor, te damos gracias por todo eso que no era posible que tuviéramos y hoy lo tenemos. Por eso declaramos que todos los retos que nos vengan esta semana vamos a triunfar en el nombre de Jesucristo. Los vamos a enfrentar desde la plataforma de gente bendecida, desde la plataforma que ya estamos sentados en lugares celestiales, declarando que aún los problemas que parezcan que son gigantes no se comparan en nada al poder que opera en nosotros, el poder de Cristo. Así lo establecemos, declaramos que las personas que estén vivas de las víctimas son sustentadas por el Señor mismo. Declaramos que esas personas van a llegar hasta ellos. Declaramos que Dios activa inclusive ángeles para que puedan ayudar en estas tareas. Declaramos también porque los que perdieron todo, que ellos van a tener restitución. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Está bendecido. Le pido que busque a 3 personas más feas que usted y les dé un abrazo. Bien rápido, antes de que se vayan, ahí en la ventana